Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Shelishi, tercer día de la semana, día 29 del mes de Iyar del año 5785, según el calendario bíblico profético, que equivale al martes 27 de mayo del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la tercera aliyá de la parashá número 34, que se llama Bamidbar, el desierto. Esta parashá se encuentra en el libro homónimo, el libro de Bamidbar, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 34. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shebahar banu mikol ha'amin, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Yehudá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Yehudá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isahar, y el jefe de los hijos de Isahar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejércitos con sus contados 54.400. Y la tribu de Zabulún, el jefe de los hijos de Zabulún, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados 57.400. Todos los contados en el campamento de Yehudá 186.400. Por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Shimeón, y el jefe de los hijos de Shimeón, Selumiel, hijo de Surizadai, su cuerpo de ejército con sus contados 59.300. Y la tribu de Gad, el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén 151.450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, y en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él estará la tribu de Manaché, y el jefe de los hijos de Manaché, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín, el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín 108.100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Asher,
y el jefe de los hijos de Acher, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 41.500. Y la tribu de Naftalí, y el jefe de los hijos de Naftalí, Ahirá, hijo de Nan. Su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Adonai lo mandó a Moshe. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonai mandó a Moshe. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet, Behaye olam nata betohenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad e implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta tercera aliyá continuamos estudiando el libro de Bamidbar, la posición número 34 en el desierto, y se narra fundamentalmente la disposición de los campamentos según la orden de Adonai. Adonai dio órdenes precisas, órdenes estrictas, y los hijos de Israel obedecieron, tal y como dice en el capítulo 2, versículo 34. Dice: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonai mandó a Moshe, así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Entonces, en todo el capítulo, que incluye el capítulo 2 completo del libro de Números, primero va al frente el campamento de Yehudá, junto a la tribu de Naftalí, de Isahar y Zabulón. También está luego el campamento de Rubén, que se situaría al sur, pero a la hora de desmontar y de avanzar, recuerden que primero avanzaba la columna de nube y luego el pueblo de Israel desmontaba el Mishkan, los levitas lo cargaban y avanzaban. Entonces aquí se está dando el orden tanto para acampar como el orden para en que debían de avanzar, en que debían de estar ordenados los campamentos. Entonces el primer campamento era Judá, que era el jefe principal, la bandera principal de ese campamento era Judá. La segunda bandera era la de Rubén. Rubén iba acompañado de Shimeón y de Gad, y era el segundo. Luego venían los levitas. Los levitas iban a estar en el centro. Luego de los levitas venía la bandera de Efraín, versículo 18, 2:18. Y por último, junto con Efraín iba a ir Manasés, y iba a ir también la tribu de Benjamín, y por último, cerrando todo la fila del campamento, iba a estar la tribu de Dan. Y eso es en cuanto al orden según las avanzadas, o sea, cuando se iba a estar moviendo el campamento. Ese es el orden. Cuando se moviera el campamento, iba a ser primero Judá, después Rubén, después los levitas, después la tribu de Efraín, y por último la tribu de Dan. Junto a Dan iban a estar las dos tribus que faltaban, que eran la tribu de Asher y la tribu de Neftalí.
Entonces, pero en el momento en que se asentaban las tribus para acampar, para permanecer cuando se detenía la columna de nube, entonces la disposición era que hacia hacia el oriente iba a estar la tribu de Judá, hacia el sur iba a estar la tribu de Rubén, junto con las dos tribus acompañantes, hacia el occidente iba a estar la tribu de Efraín, y hacia el norte iba a estar la tribu de Dan. Y en el centro iban a estar los levitas, también con una disposición que veremos en otras alías más adelante. Entonces, ¿qué podemos ver en este capítulo completo? Porque parece un capítulo muy técnico, se repiten nuevamente versículos. ¿Por qué? Porque son los mismos números que ya fueron censados. Recordemos que las tribus habían sido censadas en el capítulo 1 del libro de Números, y ahora vemos cómo estas mismas personas van a ser ubicadas. Entonces, hay muchos versículos que se repiten en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque son los mismos números. O sea, la cantidad de personas que fueron censadas en el capítulo 1, se repite ese mismo versículo en el capítulo 2. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué pequeño comentario vamos a hacer de esta liga? Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de la unidad. La unidad, porque han Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo que persiste y que sobrevive gracias a dos factores fundamentales. El primero de ellos es porque ha sido escogido por Adonai. Debido a la gracia de Adonai, a su misericordia, debido a que el único Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, se reveló a sus padres y se reveló a ellos. Y el segundo factor que también ha contribuido a que el pueblo de Israel permanezca hasta hoy es la unidad. Es la unidad a pesar de diferencias doctrinales, a pesar de situaciones que pudieran haber entre personas del mismo pueblo. Cada judío, cada israelita se considera hermano del otro judío. Eso es una realidad. Son una comunidad muy unida, son una comunidad muy que se aprecian unos a otros, que se ayudan unos a otros. La caridad judía es bien conocida, la forma en que ayudan al prójimo, son valores universales que ellos le han dado a la humanidad y que han trascendido a su cultura. ¿Por qué? Porque la Torá ha llegado hasta las naciones también, por medio de esos mandamientos de amarás a tu prójimo como a ti mismo, no esclavizarás a tus hermanos, no prestarás con usura. O sea, siempre hay algunos mandamientos que siempre socorre a tu hermano cuando esté en algún tipo de dificultad. Entonces, todos estos mandamientos hablan de la unidad del pueblo, y eso tenemos que verlo porque Israel es un pueblo unido. Es un pueblo unido a pesar de las diferencias, de opiniones en cuanto a algunos temas doctrinales desde el punto de vista espiritual, incluso en cuanto a temas políticos. Recordemos que el pueblo de Israel es la única democracia que hay en todo el Medio Oriente. Pueden haber personas que sean más de izquierda, personas más de derecha, personas más laicas, pero siempre hay un amor y hay un respeto hacia la otra persona, hacia el que es judío. Entonces, la unidad es un valor, definitivamente.
El Mashiach lo ejemplificó con una parábola. Él dijo, un reino no puede prevalecer si está dividido. Él lo decía de esta manera. Y él decía que Belcebú no podía echar fuera a Belcebú, porque entonces estaría dividido el reino. Y que precisamente los milagros que él los hacía en nombre del Padre, porque a él también lo acusaron de cosas que estaban mal. A él lo acusaron de hacer cosas malvadas, pero no era cierto. Él hacía las cosas con autoridad. Él lo hacía porque estaba lleno de Rúa, de Elohim, y porque el Padre lo había enviado y lo había encomendado. Entonces, tenemos la unidad, es un valor dentro de las Escrituras. Es un valor. Eso no significa unanimidad. Eso no significa que tenemos que coincidir absolutamente en todo. No somos copias unos de otros. Eso es imposible. Pero sí hay unidad, y hay unidad en lo esencial. El Mashiach tenía 12 discípulos y todos tenían diferentes temperamentos, tenían diferentes caracteres. Unos eran más impulsivos, otros eran más amorosos, otros eran más espirituales, otros tenían más tiempo de oración, otros eran más osados, otros eran menos, otros eran más cobardes. Pero entre ellos había unidad. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Juan 17, versículo 20, vamos a leer ahí un momentico algunas cositas referentes a la unidad y por qué es necesario buscar la unidad en este tiempo. La unidad y no la división. Dice el Evangelio, el verso de Juan, capítulo 17, versículo 20. Dice ahí la Escritura. Cuando Yeshua ora por los discípulos, dice la Escritura, no ruego solamente por estos, o sea, por los talmidim, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Interesante el versículo 22 que dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio al Hijo? Lo llenó del Ruach HaKodesh. Y eso es lo que el Mashiach hace también por los discípulos, los llenó del Ruach HaKodesh. Y esa llenura del Ruach HaKodesh, ¿para qué era? Para que anduvieran en unidad, para que no hubiera divisiones entre ellos, para que ninguno quisiera ser mayor que el otro. Ahora bien, ¿qué dice también la Escritura? En Efesios 4, versículo 1, dice también la Escritura. Yo pues preso en el Señor, en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach, del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una emuná, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo también pide que haya unidad en el cuerpo, pide que haya amor, pide que haya humildad, pide que haya mansedumbre, pide que haya una sola fe, un Señor, un bautismo. Pide todas estas cosas que son necesarias en nuestro mundo. Entonces, ¿por qué es necesario que haya unidad? Es una pregunta válida que podemos hacernos en este tiempo. ¿Por qué es necesario que haya unidad? ¿Y por qué es tan complicado, tan difícil? ¿Por qué es un pecado tan grave que hayan divisiones? Bueno, vamos a leer también qué habla la Biblia con respecto a las divisiones.
Vamos a leer primero la carta a los Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Adón Yeshua Mashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que siempre van a haber personas que intenten dividir, siempre van a haber personas que intenten causar divisiones. Por cierto, la palabra que dice ahí, tropiezo, dice que causan divisiones y tropiezos. La palabra tropiezo que aparece ahí en el griego originalmente es la palabra escándalo. Sale traducida, dice escándala. Y de ahí viene la palabra escándalo, que causan un revuelo, que causan algo difícil, o sea, que producen una situación incómoda. Eso es causar un escándalo, algo de lo que muchos otros van a hablar. Y ese es el problema de las divisiones. El problema de las divisiones es que al final los incrédulos miran las situaciones que se producen dentro de la iglesia y dicen: miren, si esos son ellos, y miren cómo se tratan entre ellos. Miren todas las situaciones que tienen entre ellos. Y por supuesto, eso es un tropiezo para el evangelio. Por eso tenemos que sujetarnos. Por eso es que no podemos poner tropiezos, porque al final los inconversos, al final los no creyentes van a hablar mal de nosotros. Entonces nosotros no podemos ser motivos para que otros hablen mal de nosotros, porque eso nos es tocado por pecado, eso nos es contado por pecado. Entonces vamos a otro versículo. Dice también la carta de Tito 3:9. Vamos ahí un momentico. ¿Qué nos advierte el apóstol? ¿Qué le advierte el apóstol a este enviado que fue Tito? Dice la carta de Tito 3:9. Dice ahí la escritura: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la Torá, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día las personas se han llenado mucho de letra, de sabiduría, y no están viviendo de acuerdo a esa letra y a esa sabiduría. Porque no es que conocer, no es que estudiar sea malo, al contrario, hay que estudiar, hay que saber, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero lo principal de estudiar es llegar a poner en práctica. Eso es lo principal. ¿De qué me sirve a mí aprender mucho hebreo si al final no amo a mi hermano? ¿De qué me sirve a mí aprender y memorizar muchos versículos, aprender teología, aprender de tradiciones judaicas, aprender de griego, todas estas herramientas, aprender hermenéutica, etcétera, etcétera, y entonces al final no llevarme mal con mis hermanos, no ser ejemplo en mi casa, no ser ejemplo dentro de la iglesia? Esto es un problema. Entonces no pensemos que la división es algo que es algo actual, que hay muchísimas denominaciones y muchísimas doctrinas, supuestamente todas basadas en la Biblia. No, desde los mismos tiempos apostólicos ya habían divisiones, ya habían situaciones dentro del pueblo.
Y por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 1:10, vamos a leer ahí un momentico qué ocurría en esta ciudad. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Kefas, y yo del Mashiach. ¿Acaso estáis divididos, Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces ya esto venía sucediendo. Ya habían divisiones dentro de dentro de ese grupo que guardaba la Torá y que había reconocido a Yeshua como Mashiach de Israel. Ya dentro de ellos ya habían divisiones, habían personas que eran partidarios de un determinado líder, otros de otros, y ya habían situaciones y habían divisiones. Por cierto, la palabra que aparece ahí en el griego es la palabra cismata, de donde viene la palabra en español cisma, que significa división, significa partimiento. Entonces, ¿el consejo cuál es? Que no haya divisiones. Aquí que Pablo ruega, dice que no haya divisiones, sino que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En cuanto a este tema de las divisiones, vamos a explicar qué es lo que podemos hacer cuando se presentan situaciones de división y personas que no se quieren sujetar. Vamos a ver qué es lo que nos recomienda el Mashiach. Vayamos a Mateo 18:15 y ya con esto estamos terminando. Dice el libro de Mateo 18, versículo 15. Dice allí la escritura. Dice allí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la cajal, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de pecado, en caso de situación difícil, se debe de primero amonestar en privado, luego amonestar por medio de 2 o 3 testigos y por último frente a toda la iglesia. Aquí tenemos un modelo de lo que se debe hacer, y por eso el tema de la división es algo tan preocupante. No debemos nunca fomentar la división, aun cuando existan diferencias dentro de las diferentes grupos de hermanos, aun cuando hay personas que no compartan toda nuestra fe en todos y cada uno de los puntos. Bueno, sencillamente siempre tenemos que tratar de buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Debemos de hacer esto porque al final, si nos separamos de nuestros hermanos, si contribuimos de manera directa o indirecta a la división, a la separación, entonces estamos fragmentando el cuerpo del Mashiach. Estamos dejando, si yo pienso que tengo la verdad y por soberbia y arrogancia no me acerco a aquel que está equivocado, o creo que yo tengo toda la razón y que no tengo que aprender nada de la otra persona, sencillamente eso me va a impedir escuchar el otro punto de vista, a estudiar las razones que me está dando la otra persona. Entonces, hermanos, en estos tiempos hay que hacer como el pueblo de Israel, cuyos campamentos estaban completamente organizados. No todas las tribus eran iguales, no todas las tribus desempeñaban el mismo rol,
No todas las tribus estaban ubicadas en el mismo lugar, pero sí todas tenían un mismo sentir, un mismo propósito, una misma Torá, un mismo líder, que era Moshe. Y eso debemos de imitarlo en estos tiempos. No debemos fomentar las divisiones, aún con otras personas dentro de las raíces hebreas de nuestra fe, aún con personas de otras denominaciones, que siempre prevalezca el amor. No contendamos, evitemos las contiendas. Las contiendas raramente logran convencer a alguien. Las contiendas lo que hacen es sacar lo peor de nosotros, sacar la parte carnal que hay en cada uno de nosotros. Entonces busquemos la unidad y que el Eterno nos continúe bendiciendo. Saludos, hermanos.